Bueno, a ver, hoy es sábado 23 de mayo de 2026 y para empezar esta edición de Filopodcasts me gustaría proponer un pequeño ejercicio mental. Imaginemos por un momento a un simio asustado. Ujú. Un animal más en la cadena alimentaria, claro. Exacto. Un simio agazapado en la maleza de la sabana africana, completamente aterrorizado, intentando no hacer el más mínimo ruido para evitar que se lo coma un gran felino. Una escena de pura supervivencia. Eso es. Pues bien, la pregunta es, ¿cómo es posible que, dando un salto en el tiempo, ese mismo animal esté hoy metido en un laboratorio rediseñando su propio ADN y buscando literalmente la inmortalidad? Ostras, es que el contraste es brutal. De ser animales asustados a querer ser dioses, o sea, no hay punto medio. De eso va la inmersión profunda de hoy. La misión que tenemos es desgranar un viaje evolutivo que, bueno, rompe todos los esquemas. Vamos a entrelazar las tesis centrales de dos obras colosales, Sapiens y Homo Deus, para intentar comprender este mecanismo cognitivo. El mecanismo que nos sacó de la irrelevancia y nos empuja ahora a la divinidad. Justo. A ver, para entender la magnitud de este cambio, fíjate, resulta muy útil visualizar toda la historia humana como si fuera el desarrollo de un sistema informático, un software. Vale, me gusta la analogía. ¿Cómo sería la versión 1.0? Pues la versión 1.0 sería ese Homo sapiens original que acabas de describir. Un cazador-recolector que ocupaba un lugar súper intermedio en la cadena alimentaria. Compartía el mundo con otras especies humanas y, bueno, su único objetivo era sobrevivir al día a día. Sin grandes pretensiones. Cero pretensiones. Pero luego, de repente, ocurre algo inexplicable. Es como si se instalara un parche crítico en el código cerebral. ¿Una actualización del sistema? Eso es. Y la especie salta de golpe a la versión 2.0, logrando dominar por completo el planeta Tierra. Vale, y ahí en esa versión 2.0 es donde nos encontramos actualmente. Pero lo que realmente inquieta, o sea, lo que da un poco de vértigo, es que todos los avances en inteligencia artificial y en biotecnología nos indican que ya se está compilando la versión 3.0. Ya, la versión definitiva. Claro, una actualización donde el objetivo ya no es evitar el hambre o curar enfermedades básicas, sino rediseñar la vida y superar la muerte. Totalmente. Pero claro, para entender hacia dónde vamos, primero hay que entender cómo ese Sapiens logró el dominio mundial en el pasado. Y hay que desterrar un mito enorme. El mito de la fuerza. Exacto, no fue por tener más fuerza bruta. O sea, en un combate cuerpo a cuerpo, un chimpancé destrozaría a cualquier ser humano. Madre mía, sin duda. El chimpancé tiene unos músculos muchísimo más densos. La ventaja de nuestra especie no fue muscular, fue puramente neurológica. ¿Te refieres a la revolución cognitiva? Sí, la que ocurrió hace unos 70.000 años. Parece ser que unas mutaciones genéticas aleatorias alteraron, por así decirlo, el cableado interno del cerebro de los sapiens. Es lo que se suele llamar la mutación del árbol del saber. ¡Ostras! El árbol del saber. Sí, un nuevo cableado que permitió procesar información y comunicarse, pero con un nivel de complejidad totalmente inédito hasta ese momento. Vale, pero aquí tengo que hacer una pausa. Porque, a ver, la comunicación no es algo exclusivo de los humanos. Por ejemplo, los monos verdes africanos tienen llamadas específicas. Sí, claro que se comunican. O sea, tienen un grito concreto que significa cuidado un águila y otro distinto que significa cuidado un león. Y hasta pueden mentirse entre ellos. Y el chismorreo, que es la base de las relaciones, también lo vemos en los chimpancés. Ya. Pero el problema del chismorreo, y aquí está la clave biológica, es que requiere muchísima capacidad de procesamiento cerebral. Claro, para saber quién odia a quién o quién es aliado de quién. Exacto. Y por eso, ese sistema de chismorreo tiene un límite natural que está en torno a los 150 individuos. El famoso número de Dunbar, ¿no? Ese mismo. Ese límite es fundamental. Por debajo de 150 personas, un grupo o incluso, una empresa pequeña puede funcionar basándose solo en conocerse y confiar los unos en los otros. Todo el mundo sabe quién es el jefe, quién es el que trabaja menos. Ya, pero si pasas de ahí... Si intentas juntar a 1000 o a 1.000.000 de individuos que no se conocen absolutamente de nada, la estructura colapsa. Entonces, claro, la gran pregunta es ¿cómo cruzó esta especie ese umbral para llegar a construir ciudades, imperios y mercados globales? Pues la respuesta está en la característica más increíble del lenguaje que nos dio esa mutación. La capacidad de hablar de cosas que no existen físicamente. Las ficciones colectivas. Exactamente. Las realidades intersubjetivas. Para visualizar esto, me parece que la leyenda de Peyote es una analogía perfecta. Buenísima.
Si uno se pone a pensar, a ver, ¿qué es exactamente la empresa de coches Peugeot? O sea, podemos tocar sus coches, ¿verdad? Sí, claro, los coches son reales. Podemos visitar la fábrica ahí en Francia o hablar con los mecánicos, con los directivos. Pero la empresa en sí misma no es nada de eso. No, no lo es. Si un desastre natural destruyera todas y cada una de las fábricas y todos los empleados renunciaran a la vez, la empresa Peugeot seguiría existiendo como una entidad legal. Totalmente. Porque es un constructo. Es una ficción, un mito compartido que nace porque unos abogados redactaron un papel y el Estado le dio validez. Y el poder de ese mito es colosal, claro, porque permite que millones de personas confíen las unas en las otras y cooperen. Pero ojo, fíjate, es muy importante no confundir una ficción con una mentira. A ver, desarrolla eso. Una mentira es cuando un individuo sabe que algo es falso y lo usa para engañar. Como el mono que grita que viene el león. Todos huyen y él se come los plátanos tranquilamente. Qué listo el mono. Ya te digo. Pero una ficción es distinto. Es una creencia comunal. Mientras todos creamos en ella, tiene un poder real. Piensa en el dinero. Claro, un trozo de papel impreso. Exacto. Pero como todos creemos en ese mito, ese papel puede construir hospitales o financiar guerras. Las religiones o las naciones operan igual. Vale, entiendo perfectamente la teoría, pero, si llevamos esto al extremo, se genera una contradicción filosófica enorme. A ver, dispárame. Pensemos en dos documentos históricos que han organizado sociedades enteras. Por un lado, el Código de Hammurabi, en la antigua Babilonia. Este código establecía por ley que las personas se dividían en 3 categorías inamovibles. Tenías a las personas superiores, a los plebeyos y a los esclavos. Un sistema jerárquico puro y duro. Exacto. Y por otro lado, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que afirma como una verdad evidente que todos los hombres son creados iguales y tienen derechos inalienables. Ya veo por dónde vas. ¿Cae eso que los derechos humanos son biológicamente tan ficticios y arbitrarios como las jerarquías esclavistas? Ese es exactamente el punto ciego donde la biología choca frontalmente con nuestra moralidad moderna. Es que es fuerte. Es que desde un punto de vista estrictamente evolutivo, la idea de que los humanos son creados iguales carece de todo sentido. Madre mía. Biológicamente no operamos por creaciones milagrosas, operamos por una evolución que es ciega. Y la evolución se basa 100% en la desigualdad, en las diferencias y mutaciones genéticas. Claro, si fuéramos todos iguales, la evolución se pararía. Exacto. Los humanos no nacemos con derechos inalienables grabados en el ADN, del mismo modo que una ballena no nace con derechos. Ya, pero es una píldora súper difícil de tragar. O sea, reducir los valores fundamentales de las democracias modernas a un simple mito. Suena casi ofensivo. Resulta súper provocador, sin duda. Pero, ojo, la argumentación de las fuentes no sugiere que los derechos humanos sean un engaño malicioso que tengamos que tirar a la basura. Vale, menos mal. Todo lo contrario. El argumento es que son el orden imaginado más exitoso y benevolente que hemos inventado jamás. Creer con fervor en el mito de los derechos humanos es, de hecho, el pilar maestro que sostiene las sociedades estables y prósperas de hoy. O sea, si dejamos de creer en ese mito, se cae todo el chiringuito. Se desmorona. Volveríamos a la brutalidad tribal en un abrir y cerrar de ojos. Es una ficción, sí, pero operativamente es imprescindible. Vale, pues entonces, si las ficciones nos permiten una cooperación masiva y eso nos lleva a dominar el mundo, si uno mira la gráfica de la historia, pues parece una línea recta hacia el progreso y la felicidad. Ya, pero no. Claro, porque cuando se rasca un poco la superficie, la relación entre el poder colectivo y la felicidad del individuo, se viene abajo por completo. Y hay un punto de inflexión hace unos 12.000 años. La revolución agrícola. Eso es, que destroza por completo la idea de que tener más poder significa vivir mejor. Fíjate que se le ha llegado a calificar como el mayor fraude de la historia. El fraude del trigo. Exacto. La narrativa tradicional, la del colegio, nos dice que la humanidad domesticó de forma súper inteligente a las plantas y a los animales y así nos liberamos de tener que ir a cazar con miedo. Pero si analizamos la anatomía y el estilo de vida de la época, la perspectiva se da la vuelta por completo. Totalmente. Fue el trigo el que domesticó a la humanidad, y no al revés. Es que ese cambio de perspectiva lo explica todo. Porque, imaginemos la anatomía de un Homo sapiens. Su cuerpo había evolucionado durante cientos de miles de años para correr por la sabana,
trepar árboles, caminar largas distancias. Y tenían una dieta súper variada. Bayas, nueces, carne, insectos, un cuerpo perfectamente adaptado. Un atleta de la naturaleza, vaya. Y de repente entra el trigo en escena. Y el trigo es un señorito que requiere unas condiciones súper específicas. Exige que le quites las malas hierbas, que lo riegues constantemente, que lo protejas de las plagas. Y el resultado de eso fue que ese cazador súper ágil terminó pasando sus días encorvado bajo el sol abrasador, acarreando cubos de agua y destrozándose la espalda. Una vida miserable. Y biológicamente esto se tradujo en hernias, en discos deslizados, artritis y encima con una dieta terriblemente pobre, basada casi en carbohidratos exclusivamente. Y las enfermedades, claro, por vivir pegados a los animales domesticados. Las primeras grandes epidemias vienen de ahí. Pero lo más trágico es la trampa demográfica en la que cayeron. O sea, uno podría pensar, bueno, ¿por qué no abandonar los campos y volver a cazar? Ya no se podía. Claro, porque la agricultura, a pesar de ser horrible para el individuo, producía un excedente masivo de calorías. Y la población se disparó. Ese es el problema. Si en un valle antes vivían 100 cazadores y ahora viven 1000 agricultores, ¿no hay vuelta atrás? Si dejas la agricultura, 900 personas mueren de hambre. Cayeron en una trampa de lujo evolutivo. O sea, a nivel de especie, el Homo sapiens fue un éxito rotundo. Multiplicó su ADN por todo el planeta. Pero a nivel individual, la vida empeoró drásticamente. Y fíjate, ese es el patrón estructural que se repite implacablemente milenio tras milenio. Las grandes redes de cooperación humana casi siempre se construyeron sobre el sufrimiento atroz de los individuos. Claro, construir grandes imperios no significaba que los de abajo vivieran mejor. ¿Qué va? Los campesinos de Egipto sudando sangre para construir pirámides o los gladiadores y esclavos de Roma son la prueba de que el poder del sistema casi nunca se traduce en el bienestar de sus piezas. Y el extremo contemporáneo de todo esto, de esta desconexión total entre el éxito evolutivo y el sufrimiento, es la ganadería industrial moderna. Uf, ese tema es durísimo. Es que si mides el éxito de las vacas o los cerdos por la cantidad de su ADN que hay en el mundo, son las especies más exitosas de la Tierra junto a nosotros. Superan a cualquier animal salvaje. Pero su realidad individual es dantesca, claro. Totalmente. Se trata de seres que sienten que tienen necesidades sociales y psicológicas como si fueran tuercas en una línea de montaje, confinados en jaulas donde ni siquiera pueden darse la vuelta. La estructura triunfa, sí, pero somete y machaca a la unidad viva. Creamos un mundo con un poder productivo brutal, pero la experiencia subjetiva de quienes están dentro es de miseria absoluta. O sea, a ver, es como observar a una de estas empresas tecnológicas que hoy llamamos unicornios. A ver, cuéntame. Ves su gráfico de ingresos y es una línea ascendente espectacular. Dominan el mercado global, atraen miles de millones en inversión. El éxito del ente es indiscutible. Sí, son gigantes. Pero si haces zoom y miras a las piezas que mantienen esa maquinaria funcionando, a los programadores, analistas, repartidores, te encuentras a personas con niveles epidémicos de ansiedad, aislamiento, depresión, agotamiento crónico. Ya. La corporación florece, pero el ser humano individual se marchita en su cubículo. Me parece una analogía súper aguda. Refleja el mismo mecanismo perfectamente. Aunque bueno, hay que reconocer que pese a todo ese sufrimiento estructural, la maquinaria humana al final logró algo inaudito. Sí, no todo iba a ser malo. Claro. Durante casi toda la historia, el día a día estuvo marcado por la lucha desesperada contra 3 calamidades implacables: el hambre, la enfermedad y la guerra. Era la norma. Y toda la cultura y religión estaban enfocadas en darle sentido a esas tragedias. Pero al llegar al tercer milenio hay un cambio de paradigma profundo que prepara el terreno para la aparición del Homo Deus. Es que el cambio es estadísticamente abrumador, fíjate. Históricamente, si había una mala cosecha, un porcentaje enorme de la población de esa zona moría de inanición, de hambre, lentamente. Una tragedia constante. Pues hoy en día, en la mayor parte del mundo, el problema es justo el opuesto. Las cifras dicen que hay más riesgo de morir por complicaciones derivadas de la obesidad y la sobrealimentación que por desnutrición. ¡Qué locura de cambio! Y pasa lo mismo con la violencia. Aunque sigan existiendo guerras y causen un dolor inmenso, el porcentaje de personas que mueren hoy a causa de la violencia humana es el más bajo de la historia. Es verdad.
Es más probable que alguien muera por suicidio que por un conflicto armado o un ataque terrorista. Y el motor de esta transformación tan brutal no fue una nueva religión o una mejora moral, fue la revolución científica. El giro copernicano. Exacto. Hace unos 500 años, por primera vez, las culturas dominantes admitieron institucionalmente que eran ignorantes. Admitieron su ignorancia. En lugar de buscar respuestas a las plagas en textos antiguos o pensar que eran castigos de Dios, se pusieron a investigar los mecanismos físicos del mundo. Claro, se cambió la pregunta. Ya no era ¿por qué Dios nos castiga?, sino, a ver, ¿cómo funciona esta bacteria? Eso es. Y al hacer eso, se recategorizaron las grandes calamidades. Pasaron de ser misterios metafísicos a ser simples problemas técnicos. O sea, el hambre se resuelve con tractores, fertilizantes y genética. Las pandemias con vacunas de ARN. Todo es técnico. Todo. Y bajo esta misma lógica implacable, hasta la mismísima muerte ha perdido su aura sagrada. La muerte como problema técnico. Durante milenios fue el decreto ineludible del universo, pero hoy, en laboratorios de biotecnología o en Silicon Valley, la muerte clínica es solo un fallo en cadena de los sistemas biológicos. El corazón no bombea, pues es una bomba mecánica que falla. Las células mutan, es un error en el código. Y claro, los problemas técnicos, por definición, tienen soluciones técnicas. Esto es lo que en los textos se llama el Proyecto Gilgamesh. La búsqueda de la mortalidad. Ese esfuerzo científico y económico gigantesco para curar la vejez. Vale, pero aquí tengo que hacer de abogada del diablo. Porque plantear que se puede curar la muerte, genera un vértigo inmenso. Es un abismo, sí. Si observamos el arte, la filosofía, las religiones de los últimos miles de años, casi todas basan el sentido de la vida en que se va a acabar. El tiempo es valioso precisamente porque es limitado. Totalmente cierto. Si la muerte se reduce a una avería que te reparan con nanorobots o imprimiendo órganos en 3D, ¿no corremos el riesgo de vaciar la existencia de su significado fundamental? O sea, sin la urgencia de la muerte, ¿qué te impulsa a levantarte, a amar, a crear arte? Esa es una de las mayores crisis existenciales que asoman en nuestro horizonte. Cuando antes la esperanza estaba en el más allá, esta vida dura se volvía tolerable. Claro. Pero el humanismo moderno puso todo el valor en el aquí y el ahora. Si prolongas este ahora indefinidamente, pero le quitas la urgencia temporal, podríamos enfrentarnos a una epidemia de nihilismo y aburrimiento cósmico espectacular. Un aburrimiento eterno, madre mía. Y además hay otro tema. Cuando un cuerpo de bomberos logra apagar todos los incendios de una ciudad, necesitan inventar una nueva misión para no tener que disolverse, ¿no? Ya, claro. Buscarse otro trabajo. Pues al superar la supervivencia, la nueva agenda humana busca 3 cosas: la felicidad bioquímica constante, la amortalidad y alcanzar poderes casi divinos sobre la materia. ¡Ostras! Y esa misma audacia, la de considerar la muerte como una enfermedad curable y querer ser dioses, es la que está rompiendo las reglas más inquebrantables del planeta. Las leyes de la biología. Exacto. Hay que dimensionar esto, porque durante 4.000 millones de años, desde los primeros organismos, toda la vida estuvo sometida a una única ley tiránica: la selección natural ciega. Sin nadie al volante. Nadie al volante. El cuello de la jirafa no lo diseñó un ingeniero en un plano. Las jirafas de cuello corto simplemente murieron de hambre. Ninguna mente estaba planeando el futuro genético. Y ese paradigma de 4.000 millones de años está saltando por los aires en este preciso instante. Es que es muy fuerte. Estamos reemplazando la selección natural por un nuevo motor evolutivo: el diseño inteligente. Y ojo, no hablo del diseño inteligente de un ser sobrenatural, sino del diseño llevado a cabo por el propio Homo sapiens en un laboratorio. Con herramientas como CRISPR para la edición genética. O la creación de interfaces cerebro-máquina. Todo eso. El ejemplo más impactante para ilustrar esta ruptura total es el caso de Alba, el conejo fluorescente. Ah, sí, el conejo Alba. Un equipo de científicos extrajo un gen de una medusa que emitía luz verde y lo insertaron en el embrión de un conejo blanco, normal y corriente. ¡Qué locura! Y el resultado fue Alba. Un conejo que, si lo pones bajo luz azul, brilla en un verde fluorescente intenso. Alba no existe porque brillar en verde le dé una ventaja para esconderse en el bosque. Para nada, sería una desventaja, de hecho. Claro, Alba existe única y exclusivamente
por el deseo estético y la curiosidad técnica de una mente humana. O sea, no hay selección natural, es un salto cualitativo alucinante. Y ALBA es solo el prólogo, porque si proyectas esta capacidad de reescribir el código de la vida unas décadas o unos siglos hacia el futuro, el camino nos lleva irremediablemente a lo que llaman la singularidad. La singularidad. Ese punto teórico donde el crecimiento tecnológico se vuelve incontrolable. Imaginemos que la biotecnología y la inteligencia artificial se fusionan por completo. Cerebros humanos conectados directamente a una nube global. Mentes conectadas. Compartiendo recuerdos, procesando datos a la velocidad de la luz. En un escenario así, el sujeto que experimenta el mundo ya no sería un primate superior, dejaría de ser un sapiens. Y eso genera un abismo de incomprensión fascinante, porque intentar predecir cómo será la sociedad o la economía de esos seres usando nuestros conceptos actuales es inútil. Es una pérdida de tiempo. Claro, o sea, ¿cómo le explicas el capitalismo de libre mercado a una red de mentes que procesan todo colectivamente? ¿Qué sentido tienen los pronombres de género o las fronteras nacionales para entidades que actualizan su estado emocional descargándose un paquete de datos? Fíjate, la analogía perfecta para entender esta brecha cognitiva es imaginar que intentas explicarle una obra de Shakespeare a un grupo de neandertales en una cueva. Imposible. Por mucha paciencia que tengas, el neandertal no tiene la arquitectura neuronal ni la base cultural para entender la ironía, o las crisis dinásticas, o el amor romántico. No pueden. Ya. ¿Les falta el hardware y el software? Exacto. De igual forma, una entidad de nivel Homo Deus, capaz de reescribir su propio código, operaría en un plano intelectual y emocional que para nosotros resulta literalmente inconcebible. Entonces, a ver, volviendo a la metáfora tecnológica del principio. La especie Homo sapiens, con todas sus guerras, su poesía, sus imperios, sus angustias, podría ser simplemente el bootloader. El bootloader. A ver. Sí, el programa de instalación. Ese programa rústico que venía en los ordenadores antiguos, cuya única función es arrancar el sistema básico, encender las piezas y cargar el sistema operativo real y avanzado. Ya. ¿Y una vez que carga? Una vez que el sistema Homo Deus esté 100% instalado y funcionando, el humilde programa de instalación original ya no tendrá ninguna razón de ser. Quedará obsoleto y será descartado. Ostras. Es una síntesis que produce escalofríos, ¿eh? Pero es que encaja a la perfección con la trayectoria histórica que hemos trazado hoy. ¿Verdad? El Sapiens, el mono que aprendió a tejer ficciones para colaborar, está creando la misma tecnología que tarde o temprano lo transformará hasta volverlo irreconocible. Bueno, pues para recapitular este denso y extraordinario trayecto que hemos recorrido hoy en Filopodcasts, empezamos viendo cómo unos primates súper débiles, ahí en la sabana, sufrieron una mutación cognitiva fortuita. La chispa que lo inició todo. Exacto. Desarrollaron el lenguaje, inventaron ficciones colectivas como los dioses, las leyes, el dinero. Eso les permitió cooperar por millones y dominar el planeta. Pagando un precio altísimo de sufrimiento individual. No lo olvidemos. Sí, claro, sobrevivieron a la trampa agrícola. Y luego, con la revolución científica, controlaron las plagas y la hambruna. Y hoy, insatisfechos con su finitud, están a las puertas de convertirse en deidades que diseñan su propio futuro. Es un arco histórico monumental y pone sobre la mesa una advertencia ineludible. A lo largo de la historia, hemos sido brillantes adquiriendo poder, pero súper torpes a la hora de convertir ese poder en una reducción real del sufrimiento. Totalmente. Y para ir cerrando, es imperativo plantear una última reflexión que surge de los textos. Un pensamiento que creo que debe quedar resonando. A ver, adelante. Se plantea un escenario futuro súper probable. Imaginemos que la biotecnología avanza y los laboratorios logran por fin una cura definitiva para el Alzheimer. Sería una noticia maravillosa, claro. Pero resulta que el tratamiento, al reconstruir las redes neuronales, tiene un efecto secundario increíble. Otorga una memoria fotográfica y una capacidad de aprendizaje sobrehumana. Ostras, claro. Es evidente que sería imposible evitar que la gente completamente sana empezara a pagar fortunas por ese tratamiento solo para mejorarse a sí misma y tener ventaja en la sociedad. Y esto desencadena la gran paradoja de la tecnología moderna. Estas mejoras biológicas radicales que vienen, la supermemoria, inmunidad a todo, vivir siglos, no van a ser baratas. No, ¿qué va? Serán productos de lujo extremos
accesibles únicamente para una élite global con muchísimo dinero. Y exactamente ahí reside el golpe de gracia a nuestra moralidad actual. Si convertirse en un superhumano pasa a depender del poder económico, la versión 3.0 terminará dinamitando la ficción colectiva más sagrada que tenemos. La de que todos nacemos iguales. Exacto, la creencia de que todos somos iguales en dignidad y derechos. Si los ricos pueden comprar la mortalidad y la inteligencia para sus hijos, la desigualdad social dejará de ser una injusticia del sistema y será una brecha biológica y genética insalvable. Madre mía, el mundo se dividiría en castas biológicas reales. Devolveríamos a la humanidad a un escenario de jerarquías absolutas mucho más definitivo que cualquier imperio del pasado. Un escenario que asusta. Bueno, se agradece profundamente la compañía a quienes nos han seguido en esta inmersión profunda de Filopodcasts. Ha sido un viaje intenso, sin duda. Queda la invitación abierta a mirar nuestro entorno diario con otros ojos, a cuestionar las ficciones cotidianas que dictan nuestras vidas, a comprender el peso de cada avance tecnológico y, sobre todo, a reflexionar sobre la gran pregunta de los próximos siglos. ¿Cuál dirías que es? Cuando la tecnología nos permita reescribir nuestros propios deseos, ¿qué es lo que la humanidad realmente deseará desear? Hasta la próxima.